Buenas tardes a todos y a todas. Está Rosa María Regueiro hoy con nosotros. La Fundación César Manrique, en este contexto de crisis climática y transición energética, pues le encargó un taller sobre energía eólica, que ella es experta en energías, en economía de la energía y en economía ecológica y social. Es profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, profesora titular de Economía Aplicada, y bueno, ya tienen la información en la nota de prensa que se pasó. El agradecimiento a todos por el interés, y a todas, y a Rosa María por aceptar la propuesta de la Fundación. Habrá un receso a las 7:30 de 20 minutitos para descansar y tomar algo, y bienvenida. Buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a la Fundación César Manrique, especial a Fernando y a Idoia y a todo el equipo por la invitación y por el trato tan exquisito que me están brindando. Y muchas gracias a todos ustedes por asistir, espero que sea de su interés y, por favor, interrúmpanme, pregúntenme todo lo que consideren y discúlpenme si en algún momento tengo algún trato muy docente, pero bueno, claro, vengo de dar aulas y a lo mejor, pues, aún me creo que estoy en una de ellas dando explicaciones. Bueno, hoy vamos a hablar de energía eólica, de economía de la energía eólica, pero vamos a hablar fundamentalmente de modelo energético. Es decir, vamos a caracterizar cómo ha sido o cómo está siendo el desarrollo eólico en España, en particular en las distintas regiones donde es líder, y también hablaremos de lo que está pasando aquí en Canarias y lo que se presupone que va a pasar en el futuro con la energía eólica marina. Pero para eso, permítanme empezar diciendo o explicándoles cómo está el modelo energético en este momento. Porque de ahí vamos a sacar muchas claves para entender la realidad del desarrollo de las energías renovables y de lo que podemos esperar en el futuro que pueda pasar. Entonces, si yo tuviera que caracterizar la realidad en este momento, la realidad energética, diría que estamos en un momento de crisis energética provocada por un modelo fósil hegemónico que ha cambiado para seguir exactamente igual. Claro, esto parece una paradoja, dice, pero ¿qué estás diciendo? Pues se lo voy a explicar ahora. Estamos en el año 2024, ya hemos pasado una pandemia COVID y sí, estamos en situación de crisis energética, una crisis energética que derivó precisamente de la pandemia, también con la guerra de Rusia y de Ucrania. Pero esta crisis energética que tenemos ahora es una crisis multifactorial. No tiene nada que ver con las crisis energéticas de antaño, por ejemplo, la crisis del año 73. Porque en aquel momento podríamos decir que era una crisis energética, digamos, al uso. Hubo un desajuste de oferta y demanda, ¿y qué pasa cuando la oferta y la demanda no se ponen de acuerdo? Muy fácil, vienen los precios y equilibran, y ya está. Ahora la situación ha evolucionado y está un poquito más allá, es decir, entran en juego otra serie de factores sociales, económicos, energéticos, ambientales y físicos. Hay cuestiones físicas a las que haré referencia y en mi exposición que tienen mucho que ver con la crisis energética y con la realidad actual que estamos viviendo. ¿Esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con el entorno y tiene que ver con una máxima que el modelo energético fósil no ha considerado. Es decir, al modelo energético fósil nunca le ha importado el entorno en el que está. Es decir, no le ha importado los límites de la biosfera. Y ahí están los límites físicos. Es decir, hay una disposición de recursos, son los que son, y hay recursos que no se van a reproducir a la misma velocidad que los vamos a ir consumiendo. Incluso hay recursos que seguramente podrán llegar a desaparecer. Y esto tiene que tenerse en cuenta. Es un límite muy importante. Por otra parte, pongamos la electricidad que estamos aquí disfrutando todos. No todas las personas del mundo tienen acceso a la electricidad en este momento. Todavía hay personas que no pueden disponer
de un bien básico estructural como es la electricidad. Y no pensemos que esto pasa en el mal llamado tercer mundo. Aquí, en España, hay personas que están sufriendo pobreza energética. ¿Por qué? Porque no tienen acceso en cantidad y en calidad a la energía que necesitan o porque no pueden pagarse la factura eléctrica. Y esta situación es una lesión del modelo energético. La provoca el propio modelo energético. Claro, aquí entra en juego lo que tiene cada país. Es decir, no todos los países del mundo tienen fuentes energéticas. Empecemos por España. España no tiene petróleo. España no tiene gas natural. Lo tiene que comprar fuera, lo tiene que importar. Por lo tanto, España depende de otros países. Es decir, España es dependiente energéticamente de otros países. Y esas relaciones de poder, de propiedad de los recursos energéticos están detrás de las decisiones estratégicas que se llevan al mismo tiempo en distintas localizaciones geográficas del mundo. Son las famosas tensiones geopolíticas. Hablaremos después de lo que significó la guerra de Rusia y Ucrania para España. Y no va a dejar indiferente a nadie. O de lo que significó todavía más grave para la Unión Europea que para España. Y esto hay que tenerlo en cuenta si queremos tener mínimamente garantizado el suministro energético en el futuro. ¿Vale? Después, en este entorno de sistema hegemónico fósil aparecen las energías renovables. Empezaron hace 50 años, fundamentalmente, en el año 73, Dinamarca pionera a la cabeza, con la energía eólica. Pero la energía renovable cumple una función complementaria, es decir, la energía renovable produce electricidad para el sistema, o dicho de otra forma, la energía renovable, eólica, solar fotovoltaica, nos permite producir electricidad de forma que ahorramos recursos fósiles o químicos como el uranio. Esa es su función. Por eso nunca se debe de decir que las energías renovables son sustitutivas del sistema fósil hegemónico. Nunca lo van a ser. Es que no están diseñadas para que lo sean. Son complementarias y complementan en la producción de electricidad. Esa es su función. Y relacionado con esto, muchas veces decimos que, claro, las energías renovables tienen todo ventajas, tienen una gran ventaja. En el proceso productivo de la electricidad, de generación de la electricidad, las energías renovables no son contaminantes comparado con el proceso de generación de electricidad por petróleo, por gas natural, que es por combustión. Es decir, esas energías renovables en el proceso de generación no emiten emisiones. Pero, ojo, en la fase de construcción, en la fase de mantenimiento, en la fase de desmantelamiento parcial o repotenciación y en la fase de desmantelamiento total o clausura definitiva, sí que hay impacto y sí que hay emisiones. Menores, pero las hay. ¿Con esto qué quiero decir? Que las energías renovables, y en particular la eólica, no son inocuas con el entorno, no son de emisión cero. Nunca lo han sido. Son más benévolas, respetan más el entorno, pero emisión cero no hay. Solamente hay emisión cero cuando no hacemos nada. Y por último, hablar de la economía de la energía es hablar de un campo de minas. Antes me lo comentaba coloquialmente con Idoia y con Fernando. Es decir, para que nosotros como economistas hagamos esta valoración socioeconómica necesitamos el aporte, el apoyo de científicos y profesionales de otras ramas. Nosotros bastante tenemos con hacer las valoraciones sociales y económicas, pero para eso necesitamos tener de mano abogados, expertos en la norma, físicos, químicos, geógrafos, meteorólogos, biólogos marinos, arquitectos, ingenieros medioambientales, expertos en la ordenación del territorio. Es decir, hay muchos factores que confluyen y para poder hacer un modelo de desarrollo eólico integral, que es a lo que queremos llegar, necesitamos que estos otros profesionales nos apoyen. Les decía que tenemos un entorno, vivimos un entorno de una crisis energética multifactorial. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque este modelo en el que estamos, como les decía, sigue siendo fósil hegemónico. Siguen predominando
las energías fósiles. El sistema productivo se ha hecho ad hoc al sistema energético, o a la inversa, es decir, van los dos de la mano. Y, en cierta manera, es lógico que sea así, porque, como ven ahí, aquí tenemos la evolución desde el año 2000 hasta el año 2021, y si vemos estas gráficas, que aquí están distribuidas por colores, todavía el grueso se asienta sobre el petróleo, sobre el gas natural y sobre el carbón. Curiosamente, en un entorno de descarbonización por parte de la Unión Europea, que después hablaremos de esto. Entonces, claro, si miramos a las energías renovables, que es este color que tenemos aquí, sí han ido aumentando paulatinamente su presencia. Eso es cierto, pero todavía le queda mucho camino en comparación con las fósiles. Por eso sigue siendo fósil. Y no las va a suplantar. La ciencia va a evolucionar, ya ha evolucionado en ese sentido, pero su función es la de ser complementarias en este sentido. Aquí lo pueden ver también con cierta claridad, es decir, cómo ha ido evolucionando, en este caso desde el año 1800, ya más atrás, donde vemos aquí el despegue de las fuentes cuando poco a poco se va desarrollando la primera, segunda y tercera revolución industrial. Entonces, ahí lo que nos está indicando es que este modelo energético ha ido acompañando las necesidades productivas que ad hoc se han ido asentando sobre dicho modelo. ¿Vale? Bien, como les decía, es difícil que cambie, y es difícil que cambie porque va de la mano con el modelo productivo. Claro, por ejemplo, en el caso del petróleo, ¿qué sectores de la actividad económica se asientan? Bueno, el sector del transporte. Sí, hemos visto que a nivel utilitario ha habido la incursión del coche eléctrico, pero queda mucho por rodar. A nivel europeo, las cifras siguen diciendo que es anecdótico y además tenemos otro problema. Ha habido fallos en la capacidad y durabilidad de las baterías. Las propias factorías Toyota, número 1 en el mundo, y Tesla ya han confirmado que no pueden garantizar su rendimiento máximo más allá de un número determinado de años. Si lo comparamos con lo que cuesta un utilitario eléctrico, no todos los consumidores nos podemos permitir hacer esta suplantación de vehículos. Pero eso sería a nivel doméstico. A nivel industrial, el transporte de mercancías no se asienta en una base renovable y de momento no es factible que sea así. Claro, la petroquímica ya no lo podemos pensar. Entonces, la industria, la propia producción energética, el refino, es decir, son actividades, incluso el propio sector doméstico, cuando hablamos de la calefacción de los hogares. Bueno, sí, cada vez se están desarrollando más prácticas renovables, pero la gran mayoría sigue asentándose en el modelo que conocemos. Aquí quiero hacer una pequeña puntualización. Hablamos de modelo fósil. Fósil, estrictamente, son el petróleo, el gas natural y el carbón. Pero dentro de este grupo también incluimos al uranio, que si algún químico, ingeniero químico está en la sala y me está escuchando, me dirá, efectivamente, son químicos. Se dice que es un elemento de base química. Con todo, va dentro del grupo de las fuentes fósiles, ¿vale? Y nosotros así lo consideramos. Antes hablábamos de limitaciones en la cantidad de recursos disponible. Las estadísticas oficiales públicas llevan años ya indicando que cada vez hay menos uranio disponible. Entonces, claro, uranio, transformación nuclear, centrales que no pueden parar en su proceso productivo y se incluye dentro de este proceso. En esta gráfica les he querido representar para el año 2030 lo que sería la potencial demanda de petróleo por sector de actividad y por escenario. Aquí hay 3 escenarios, el STEPS, que es escenario actual, el APS, que sería un escenario intermedio donde se deberían de poner en marcha más medidas de ahorro energético y una transición más rápida hacia las renovables, y NCTE, que sería emisiones cero neutras. Entonces sería el entorno más renovable posible y menos contaminante o menos fósil. Teniendo eso en cuenta y viendo la evolución, bueno, pues en el sector, en el caso actual, en el caso de transporte, bueno, pues se ve claramente que todavía
la presencia del petróleo es mayoritaria, al igual que en el transporte de mercancías y, sobre todo, la aviación y el transporte por barco, que ahí también tenemos una fuente de emisiones y de consumo muy importante. En el entorno intermedio exactamente igual, y en el entorno de emisiones netas cero sigue siendo un entorno donde estos sectores de actividad siguen destacando. Pero si lo vemos para actividades química o petroquímica o el refino de petróleo o para la propia construcción y generación de electricidad, no cambia la situación mucho. Entonces, con esto les quiero indicar que ese sistema productivo y ese sistema energético son hermanos, van de la mano, se necesitan uno al otro para funcionar. Lo han hecho así desde el año 1868 y no es factible que cambien en 10 años, ni en 20, ni en 30. De hecho, la Agenda 2030, que establecía que en el año 2030 ya íbamos a conseguir esos 17 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, energía para todos y energía limpia, ya estamos hablando de la Agenda 2050. Y hay algunos científicos que dicen que ya se debiera de hablar de la Agenda 2070. Entonces, no es tan rápida esa adaptación o ese cambio, por mucho que se quiera. Y esto tiene que ver con la limitación de los recursos, con los famosos picos del petróleo. En el año 2010, la propia Agencia Internacional de la Energía reconoció por primera vez que se había llegado al pico máximo de petróleo disponible de calidad, con los estudios que estaban hechos, con las reservas de petróleo que se conocían. En ese momento ya se garantizaba que estábamos empezando a bajar la curva. ¿Eso quiere decir que en el año 2010 todos los países productores de petróleo empezaron a tener una línea descendente de producción? No. Esta es una fecha, digamos, orientativa, donde el valor máximo, en promedio de todos, empezó a bajar. Hubo países que ya alcanzaron ese valor máximo en el 2008 y hubo algún país que lo hizo en el 2014, 2016, 2018. Lo que sí está claro es que esas reservas de petróleo de calidad, esa disposición de cantidad máxima óptima, ya ha llegado al punto álgido. Ahora bien, y teniendo en cuenta aquí las aportaciones de los físicos, por ejemplo, del grupo de la Universidad de Valladolid, esto no quiere decirse que haya pozos o reservas por descubrir. ¿Cuál es el problema? El problema es que las que quedan, las estimaciones que hay indican que están mucho más profundas y que con la tecnología que tenemos, poder hacer ahí la prospección en relación al coste, de momento no es posible. Claro, y esto también tenemos que tenerlo, porque don dinero, o mejor dicho, don capital, está por detrás. Claro, pensemos, no todos los países tienen la suerte, se puede llamar así, de Arabia Saudí. Si han tenido ocasión de estar en Arabia Saudí, pueden comprobar que prácticamente dando una patada al suelo sale petróleo. Apenas tienen coste de extracción y de perforación y además no tienen coste, está muy próxima a la superficie y de purísima calidad. Claro, pero esto le pasa a Arabia Saudita, no le pasa a todos los países. Igual que se ha dado para el petróleo, se ha dado para el gas natural. Entonces, aquí también tenemos un límite físico al que antes le hacía referencia que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuánta cantidad tenemos? Y, diciéndolo coloquialmente, que nos salga a precio extraer. Que nos salga a precio extraer. Esto es un detalle muy importante. Claro, fíjense, en esta gráfica, aquí está una estimación de lo que sería. En el color más amarillo, a la izquierda, estarían los descubiertos. En el color marrón, por decirlo de una forma, los aprobados. Y en verde es la tendencia del consumo. Vaya brecha, vaya gap, como dicen los anglosajones, vaya brecha, sí que tenemos un problema. Es decir, no solamente es que los límites físicos vayan disminuyendo, sino que también desde el punto de vista del consumo tenemos algo que hacer, tenemos que cambiar. Si de repente no se descubren, por ejemplo, nuevos pozos de calidad, entonces va a seguir habiendo ese efecto tijera de separación entre lo descubierto, que es lo disponible, ya veremos el precio, y lo que se demanda para consumir.
La famosa brecha entre oferta y demanda. Bien, claro, como les comentaba, no todos los países están en igualdad de condiciones. Claro, ¿quiénes son los fuertes? Los que disponen de los recursos. Son los que tienen la llave en su mano y los que tienen capacidad de negociar y de fijar los precios. Claro, para quienes importan, tienen el problema de la dependencia energética. Hay un dicho que dice que cuando hay un país, ¿no?, que tiene abundancia de petróleo, estornuda, quien lo necesita a lo mejor tiene una neumonía terminal, claro. Claro, porque aprieta en el suministro. Y esto considerando, fíjense ahí, por ejemplo, aquí tenemos en el año, perdón, que le he dado lo que, aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, en el año 2021 y estimación para el 2030-2050, lo que serían las importaciones netas. ¿Quién va a liderar la importación? ¿Qué lo necesita para producir? China, pero también después, a mucha distancia, pero está la Unión Europea. Otros países asiáticos del Pacífico, pero también Japón. Y no olvidemos, yo siempre digo a todo el mundo, que presten la atención sobre la India. El futuro geopolítico lo va a dominar India. Ya lo domina ahora. Desde el año 2021, India está dominando en silencio el comercio internacional de petróleo. ¿Y por qué? India no tiene petróleo en propiedad, pero India tiene una relación estratégica muy tranquila y muy favorecedora con Rusia. Entonces, Rusia le vende a la India más de lo que necesita y la India vende a la Unión Europea. Os he dicho de otra forma, la Unión Europea no importa los recursos que necesita directamente de Rusia, pero sí indirectamente. Está en el medio India. Y al final los intermediarios financieros, porque ya la venta y compra de petróleo es un producto financiero, es quien lleva el mayor beneficio. Entonces, mucha atención con la India. Está desempeñando un papel estratégico en silencio tremendamente necesario. Claro, aquí está quien lo necesita y aquí está quien lo vende. ¿Quién le vende? Los países árabes, líderes. Lo vende también Rusia, ya en menor medida África, América del Norte, con Estados Unidos y también ahora con el interés y necesidad que ha despertado Alaska, que se están yendo ahí las multinacionales para extraer el petróleo que hay ahí, porque se necesita, no hay más, el mar Caspio y otros países también del centro y del sur de América, pero como pueden comprobar, en unos porcentajes mucho menos significativos. Entonces, estas cifras realmente nos están marcando ya ese mapa de tensiones geopolíticas. Nos está indicando en el mundo cuál es el juego de poder. Y el juego de poder en el mundo, y en el mundo energético todavía más, tiene que ver con el dominio de quien tiene los recursos y de quien los necesita. Ni más ni menos. Bien, antes quería colarse ya esta diapositiva y aquí simplemente les quiero plantear cómo ha sido la evolución de los precios del petróleo. Desde 1861, cuando empezaba a despegar la revolución industrial como tal, hasta el año 2023. Precios cerrados hace poco más de un año. Claro, hay muchas oscilaciones. Estas oscilaciones tienen que ver de si hay conflictos bélicos o no, tienen que ver también, obviamente, cuando hay crisis. Es decir, ¿qué pasó en la pandemia? Bueno, en la pandemia estuvimos todos a lo que teníamos que estar, a estar sanos y a estar vivos. Entonces, estuvimos confinados. El mundo estuvo prácticamente confinado, en mayor o menor nivel, según los territorios, pero confinado. Entonces, ¿qué pasó? Apenas nos movimos de casa, no nos estaba permitido, no se consumió ni gasolina ni gasóleo. Claro, los precios bajaron. Pero, ojo, no estaban tan bajos como se esperaba, porque de hecho, aquí no se lo he incluido, pero está disponible en la red, ustedes lo pueden ver. Nosotros hicimos un estudio precisamente para la época del confinamiento, el 20 y el 21, cómo estaban siendo en España los precios de la electricidad. Y estaban subiendo en silencio de una forma tremenda. Ya estaban subiendo los precios de la electricidad. Y esto tenía que ver con movimientos estratégicos que en el año 2018 se estaban desarrollando ya en la zona de los países que estaban al sur de Rusia, porque Rusia estaba cambiando el diseño de un nuevo oleoducto y gasoducto para ya ir perfilando lo que vendría después en los años 21 y 22. Entonces, a veces estos cambios se producen, digo en silencio, porque
no todo el mundo está pendiente de estos datos, pero ya se están configurando para aquí. Y hay otra cuestión importante, a mi juicio, que tenemos que tener en cuenta esto, y tiene que ver con una zona que en este momento pues también está muy próxima a un conflicto bélico, y es la tranquilidad que pueda haber alrededor del estrecho de Hormuz. Si el estrecho de Hormuz está tranquilo, el estrecho de Hormuz tiene una importancia estratégica fundamental porque permite que los grandes barcos con mercancías circulen, digamos, desde la zona asiática hacia la zona mediterránea europea, si se le puede llamar así, y atlántica. Hasta la fecha, si no hay tensión bélica, si no hay conflicto bélico real en el estrecho de Hormuz, ¿esto qué implica? Implica que, por ejemplo, los grandes centros financieros, como la City de Londres, estén tranquilos y, por lo tanto, los precios del barril Brent, se llama Brent porque se ha fijado precisamente en territorio europeo británico, pues esté tranquilo. Pero créanme, si hay un ataque bélico que dificulte la tranquilidad en el estrecho de Hormuz, el precio del barril Brent se va a disparar y va a superar la barrera de los $120. Y como eso pase, los países que tienen dependencia energética del petróleo van a tener un serio problema. Vamos a tener un serio problema. Entonces, la situación actual es tremendamente importante para lo que está a pasar. Y esto tiene que ver también con la disposición de los minerales y de la variación en los precios. Aquí he recogido precisamente el valor, aquí tienen la variación en verde del 2021 con respecto al 2020 y en naranja del 22 al 21. Entonces, es curioso porque aquí es cuando estábamos más teóricamente en la situación de crisis, y aquí nos indica para el petróleo el valor del barril Brent, para el gas natural lo que sería la determinación del mercado holandés, que es el que se toma como referencia, para el carbón el valor de mercado, digamos, de Europa y el norte, y al lado tenemos datos del cobalto y del litio, que son fundamentales, pues, por ejemplo, para establecer parques eólicos. Si no tenemos litio no vamos a tener aerogeneradores, pero tampoco vamos a tener coches. El litio es fundamental para los microchips de los coches. Entonces, fíjense, y estos son datos que esta fuente es British Petroleum. British Petroleum, una de las principales empresas petroleras del mundo, lleva desde el año 73 haciendo unas estadísticas fantásticas. Es verdad que del año pasado, el 23 y el 24, algo ha pasado en su página web, que algunos datos parece que ya no están tan a la vista, pero están, a lo mejor es casualidad, no lo sé. Pero fíjense cómo están evolucionando los precios. Y a mí me asusta especialmente esto. Escasea el litio, es tremendamente estratégico y necesario para la industria energética y para la industria de transporte y para la de telecomunicaciones. Sin litio no tenemos móviles. Y los precios se han disparado en el último año. Hay menos. Y entonces estamos yendo al mercado, bueno, de segunda mano. Después matizaré un poco esto, porque hay industrias a las cuales le molesta que se diga que van al mercado de segunda mano, al reciclaje. Son prácticas de economía circular que no tienen ningún demérito. Es que deberíamos de estar en esta situación, quiero decir, reciclando hace mucho tiempo. No ahora. Entonces, seguramente el problema no sería tan grave. Pero las inversiones mundiales siguen, lo que les decía antes. Aquí tenemos las inversiones mundiales por tecnologías en los últimos 8 años. Y con datos del año pasado. A la cabeza, las inversiones en petróleo y las inversiones en actuaciones que reduzcan emisiones. Aquí se concentra fundamentalmente a dónde va el capital. Y ojo, tengamos en cuenta un dato importante. Petróleo, gas natural y estas actuaciones bajas en emisiones junto con la eficiencia energética y el almacenamiento de energía, que son las que están subiendo. Es importante la cantidad de dinero que se invierte ahí, pero es más importante, y lo veremos a continuación, quién concentra la propiedad.
Y si yo aquí les pudiese traer una radiografía, cual si vamos al traumatólogo cuando nos quiere ver la columna vertebral, podrían ver que es curiosamente coincidente que las empresas propietarias del capital que concentran las actuaciones bajas en emisiones también son coincidentes con las del petróleo y también son coincidentes con las de eficiencia energética. Dicho de otra forma, y después verán los datos para el caso específico de la eólica, en Galicia, que representa a toda España, hay 4 fondos de inversión internacionales que son los dueños del modelo energético fósil y renovable del mundo. Y no solamente eso, pero bueno, no nos adelantemos tanto a los acontecimientos. Les hablaba antes de tensiones geopolíticas y estratégicas, importantes y fundamentales. En el caso de la Unión Europea es normal que hubiera señal de alarma. El 43% del gas natural de la Unión Europea venía de Rusia, antes de saltar el conflicto. Después, como todos sabemos, empezaron las medidas para tener las reservas cubiertas en caso de escasez, empezó el problema con los Nord Stream 1, Nord Stream 2, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí vemos la evolución. Aquí, dependencia del gas natural y dependencia del crudo de petróleo, ¿vale? Hasta el año 2020. Aquí este bajón se explica por la pandemia COVID que teníamos ahí azotando. Por eso les decía antes, cuidado, porque la dependencia por bloques geográficos es importante. La Unión Europea dependía mucho de Rusia, por ejemplo, en el gas natural. En ese sentido, España tenía una situación más sosegada. España no dependía tanto de Rusia. Claro, dependemos de Argelia. No nos quedemos tranquilos, que nadie lance las campanas al vuelo. La dependencia sigue existiendo. Lo que pasa es que el actor que está detrás es otro. Claro, pero es que si tenemos un problema con Argelia, pues tenemos problemas en el suministro. Si tenemos problemas con Rusia, bueno, ahí está el papel estratégico de la India. Y hay otro papel estratégico, Estados Unidos. Porque, por ejemplo, en el caso del gas natural, el gas natural puede venir por 2 vías. Puede venir por el gasoducto, que era la vía que unía o por la cual nos alimentaba Rusia, pero Estados Unidos no es por gasoducto, es por buque. Y en buque viene el que se llama gas natural licuado. Y el gas natural licuado, cuando llega a costa, hay que regasificarlo, con lo cual es más caro. Cuidado, son detalles que parece que no tienen importancia ninguna, pero que sí la tienen. Claro, en un momento de dependencia, de fragilidad, por un conflicto bélico, por lo que sea, claro que tenemos que tener acopio energético, aprovisionamiento, por supuesto, pero tenemos que ser conscientes de las implicaciones que tiene. Bien, y aquí se lo muestro con más detalle cómo es esa evolución. Por ejemplo, la evolución de la Unión Europea 27, del gas natural, del carbón y de la importación de petróleo. Cómo ha ido evolucionando. Entonces, la evolución de Rusia, de lo que estaría, digamos, en propia aportación de la Unión Europea y de otros. Entonces, bueno, aquí estas cifras son importantes. Son muy importantes porque solamente Rusia, en el caso del gas natural, un 37%. Es mucha dependencia. Porque aquí hay muchísimos países, no solamente uno. Y pueden jugar sus bazas, lógicamente, a nivel estratégico según sus intereses. En el caso del carbón, el 27%. Y en el caso del petróleo, promedio, un 25%. Solamente lo que serían crudo de petróleo y productos relacionados. Y aquí está un poco más la evolución desglosada, teniendo en cuenta, por ejemplo, el aporte de Noruega, que es muy importante. Noruega es un socio estratégico para la Unión Europea, no solamente por proximidad, que también, por su ubicación geográfica, que también, sino por lo que puede representar de garantía y estabilidad de suministro. Entonces, todo tiene su porqué, o toda pieza de este rompecabezas tiene un papel importante dentro del mismo. Y como les comentaba, con implicaciones diferentes por países. Antes veíamos del petróleo, del gas natural exactamente igual, es decir, de los que más demanda, por ejemplo, de Rusia, ¿qué mayor dependencia? Alemania,
Claro, la situación de Alemania, que digamos que es el motor industrial dentro de la Unión Europea, explica sus cambios estratégicos o también incluso el resultado de su economía. El caso Italia, Francia, los Países Bajos. Entonces, por eso les comentaba, cuidado, una cuestión es la lectura global del impacto sobre la Unión Europea 27, pero después tenemos que hacer una lectura también desglosada por cada país. Y es importante, porque eso nos ayuda a entender también las debilidades y las fortalezas que tiene cada uno de los países. Por ejemplo, Polonia, un 40%. Claro, ahora entendemos por qué las autoridades polacas estaban preocupadas, como para no estarlo. O no se tiene consciencia de la realidad o se tiene que estar muy preocupado. Pero en el caso contrario, por ejemplo, Bélgica, un 7%, claro, un 7% dentro de la dificultad es fácilmente acopiable en otro entorno, ¿no? O incluso, pues por ejemplo, ya aquí estamos bajando, ¿no?, de calidad, por ejemplo, Portugal, un 10%. Cambia el entorno por calidad y por capacidad de demanda, y estas cuestiones son importantes. Y por último, un detalle, a mi juicio, quizás el más preocupante de esta situación energética actual es la situación de pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energéticas. De todos los, digamos, los enfoques que puede tener la economía de la energía, que yo tengo que reconocer que a pesar de las dificultades me gustan todos, quizás este es el que me preocupa más. Nosotros llevamos desde el año 2013 realizando con ayuntamientos en Galicia actividades de lucha contra la pobreza energética y les aseguro que en algún momento me ha puesto el vello de punta, porque detrás de la pobreza energética que conocemos, y no conocemos su valor real, nos aproximamos al mismo, está la pobreza energética vergonzante o escondida, aquellas personas que están en situación de pobreza energética y que lógicamente que no lo muestran porque no es fácil. Bueno, pues los datos que el propio INE publicó el año pasado, teniendo en cuenta ese Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 de energía en igualdad y de calidad para todos, nos ha dejado a España en una situación para la reflexión, porque en el periodo 2015-2021 el indicador para España de la población que no puede mantener caliente su hogar en condiciones de habitabilidad térmica óptimas ha aumentado 3,6 puntos. Mientras que en el resto de la Unión Europea, en promedio, Unión Europea 27 disminuyó 2,7. ¿Esto de qué depende? De muchos factores. Depende de la climatología, depende de la calidad de las viviendas, depende de la antigüedad de las mismas, depende de si hay o no prácticas de eficiencia energética y depende muy mucho del modelo de bono social que se tenga puesto en marcha. Ya les adelanto que el modelo de bono social que hay en España, que algunas comunidades autónomas refuerzan, es muy diferente del que hay en otros países, por ejemplo, del que puede haber incluso en Portugal, porque van acompañado de medidas mucho más efectivas. La lucha contra la pobreza energética, para que se hagan una idea, comenzó en los años 90 del siglo XX en Reino Unido. El Reino Unido es quizás el país en el mundo que más ha trabajado en este aspecto. Tienen más de 10 programas diferentes establecidos por territorios del propio país y además articulados por grupos, digamos, de población diana. Pues si es población mayor dependiente, si es población mayor que vive en un territorio más húmedo, en un territorio más frío, etcétera, etcétera. Y aún así, con políticas muy efectivas y muy ajustadas a su realidad, bueno, pues llevan muchos años, más de 20 años peleando y han conseguido mejoras, pero es difícil. La mejor política contra la pobreza energética es aquella que la permite predecir y, por lo tanto, frenar. Pero para eso tenemos que hacer cruce de datos, que en este momento con el Big Data y con la inteligencia artificial sería un campo fantástico para aplicarlo y que nos permitiría pues, seguramente cruzar datos de renta, de ingresos, incluso si me apuran de desempleo, etcétera, etcétera, y de eficiencia energética de las viviendas. Algunas comunidades autónomas tienen esos registros y que nos permitiría pues, ir más al detalle. Pero no es fácil. Si esto, por ejemplo, hablando de la renta, bueno, por quintil de renta, ¿qué suele pasar? Claro,
mayor consumo energético, cuanto hay mayor nivel de renta. Aquí lo podemos ver en las economías avanzadas, pero en las economías que están desarrollándose, bueno, pues cambia mucho la situación. Hay una diferencia. Consumir más energía no significa consumir bien. Y ese es un detalle importante. Hay prácticas de ahorro energético muy intuitivas, que yo soy la primera que muchas veces no las pongo en práctica. Entonces, todos tenemos un cierto nivel de responsabilidad en estas actuaciones, todos. Y una política energética efectiva no es de fácil diseño, pero tiene que considerar a todos los agentes implicados. Aquí les presento el desglose por impacto, teniendo en cuenta el último informe que sacó la Universidad de Comillas, una cátedra específica que saca valoraciones de la pobreza energética en función a la tasa AROPE, y aquí vemos la clasificación por una leyenda de colores donde hay mayor impacto. Claro, esto lo podemos relacionar enseguida con parámetros de renta, pero no solamente de renta. De climatología, por ejemplo, afecta mucho en determinadas épocas del año lo que puede ser el tirón a nivel energético del consumo vinculado al aire acondicionado, por ejemplo, a la forma de producción con las centrales de cogeneración que puede haber ahí, pero también a la eficiencia de las viviendas. Entonces, son datos que, sin ser definitivos, sí que nos tienen que hacer reflexionar sobre cómo atajar esta problemática. Y no quería dejarles de lado lo que es el famoso sistema marginalista de fijación de precios, porque también tiene su responsabilidad. Creo que todos los que estamos aquí hemos sufrido algún semidesmayo cuando mirábamos, sobre todo hace 2 años, las facturas eléctricas. Ya casi era mejor no mirarla, porque aparte de no entenderla, los valores eran cada vez más altos. Bueno, estamos sometidos a un sistema marginalista de precios de la electricidad. Un sistema mal llamado marginalista. No es marginalista, de verdad. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, para que sea un sistema marginalista, todas las tecnologías que participan tienen que ser homogéneas. O dicho de otra forma, tienen que producir en las mismas condiciones. Estas tecnologías que están aquí no producen de igual manera. Les pongo un ejemplo. ¿Cuándo funciona la eólica? La eólica funciona cuando tengo recurso viento suficiente. Bueno, o cuando desde el operador del mercado ibérico me dicen que no pare el mercado o que no pare el parque eólico porque ya tengo previsión de generación muy alta de otra fuente prioritaria que entre antes. Vale. Pero si de noche hay viento, el parque eólico puede funcionar. Nadie lo impide. Ah, pero ¿la solar funciona de noche? No. No produce de noche. ¿Y la hidroeléctrica o la hidráulica cuándo produce? La hidráulica produce cuando primero tengo en el embalse cantidad de agua suficiente en el límite de seguridad. Y cuando necesito, porque tengo una previsión muy importante de demanda, que produzca. La nuclear es la que funciona siempre. No paramos una central nuclear, no la paramos. Y la de carbón puede producir más o menos, producía, porque ahora ya estamos en desmantelamiento total de las térmicas de carbón, en función del carbón que teníamos y de la necesidad. Entonces, no son homogéneas, no producen de la misma manera. Y se llama marginalista porque fija el precio la última unidad que entra. Pero es que la última unidad que entra, si entran todas, si vamos al final al gas natural y al carbón, entonces lo fijan las más caras. Les voy a explicar por qué cuando decimos que si hay mucha eólica, la electricidad es más barata. No quiere decir que paguemos cero. No es para tanto la fiesta. No, es más barata. Puede ser que el kilovatio sea cero, incluso puede salir negativo, porque ahí entran otros factores como pueden ser los derechos de emisión y también entran los famosos peajes, es decir, la electricidad viene por cables. Es como si cuando usamos una autopista pagamos por usar la autopista. Pues también pagamos para que la electricidad circule por el cablecito, ¿vale? Y después están los impuestos, no nos olvidemos de eso. Así que
La alegría creo que les ha durado poco, pero bueno, vamos a pensar que baja el precio. Aquí hay más particularidades que les quiero compartir. Imagínense, la energía nuclear, la solar y la eólica son las primeras que entran en el sistema, por ley. La nuclear porque se produce, no la puede parar y entra. Y la eólica y la solar porque son renovables y tienen prioridad. Su precio no es cero, pero suele ser muy bajo. ¿Por qué? Porque el coste de producir es muy bajo, tiende a cero comparativamente con las otras. Obviamente aquí no estamos incluyendo los costes ambientales ni ecológicos, si los incluyéramos no sería cero, pero tampoco las otras el precio sería ese, sería mucho más alto. En el caso de la hidroeléctrica, 20, después el gas natural, 35, después el carbón. Aquí depende, hay veces que el gas natural, dependiendo cómo vaya la evolución del mercado holandés, bueno, puede ser más próximo a 50 que 35. ¿Vale? Entonces, como ustedes saben, la demanda que vamos a tener mañana, previsible, la sabemos hoy, y entonces el mercado eléctrico hoy hace una subasta de electricidad para cada hora, con dos características muy peculiares. Las mismas empresas que venden electricidad son, en promedio, las mismas empresas que compran. Claro, que bueno, no, porque si el mercado, el que vende y el que compra, está organizado por los mismos, bueno, pues permite ciertas particularidades, digámoslo así. Entonces, imaginémonos que para la hora 1 tengo una demanda de 15 gigavatios, ¿vale? Entonces, de nuclear, la nuclear me aporta 10, ¿vale? Imagínense que ese día ha llovido a rayos en Galicia, que es muy habitual, y no ha habido solar, ¿vale? Ah, pero he tenido eólica 5. Entonces, 10 más 5, aquí corto, ya con esta, ya tengo completada lo que sería la demanda para ese día. ¿Cuál ha sido la última tecnología que ha entrado? La eólica. ¿Cuál es el precio de la eólica? 0. Bueno, pues el precio, ajustando, sería 0, el precio de la última. Vamos a otra hora 2. Bueno, pues en esa hora, del día 2, necesito 25 gigavatios. ¿Vale? La nuclear en esa hora 2 me va a aportar 10. Y voy a tener 5 de solar. Bien. Y voy a tener 9 de eólica. Claro, pero aún me sigue faltando. Ah, pero nada, no nos preocupemos, que la hidroeléctrica me va a aportar 1, con lo cual ya tengo los 25. Entonces, el precio de corte lo va a fijar la hidroeléctrica. ¿Vale? Pero me falta un detalle importante, que aún no les he dicho. Y seguramente ya lo están viendo. Miren, sí, pago a 20, pero es que ese 20 lo van a cobrar la nuclear, la solar y la eólica. Es decir, por lo que les ha costado 0, más o medio, le van a pagar 20. Le van a pagar 20 en el mercado. Con lo cual, ¿qué están percibiendo? Una sobreremuneración. Por eso este sistema es tan criticado. ¿Tenemos unanimidad en cuál sería el modelo de fijación de precios? No, no lo tenemos. No tenemos. A mi juicio, este es un modelo que genera distorsiones por dos motivos. En primer lugar, por el que les estoy diciendo, porque da sobreremuneraciones por encima de coste a las tecnologías, al fijarla, en este caso, la más cara. Y en segundo lugar, porque todo lo que ustedes conocen, por el tema de la vinculación del gas natural. El gas natural, vinculado, por ejemplo, al mercado holandés, que es el que fijaba el precio de referencia, aunque hace escasas semanas la Unión Europea sacó una disposición diciendo que teníamos que por fin desvincularnos del gas natural, bueno, sigue marcando mucho el mercado energético. Y porque los precios del petróleo y del gas natural se juegan en lo que se llaman mercados a futuros, las famosas commodities, que no sé si han escuchado alguna ocasión. Dicho de otra forma, a día de hoy yo firmo un contrato para comprar el petróleo y el gas natural que voy a consumir dentro de un año. Por eso se llama mercado a futuro. Y yo hoy lo compro a un precio. Si el precio que compro hoy es más ventajoso que el que va a tener dentro de un año cuando teóricamente me lo traigan, gano. Pero si es al revés, pierdo. ¿Vale? Entonces, ¿en qué se ha convertido este modelo? Es un modelo al final financiero
hiperfinanciero. Es una commodity que llaman en la City de Londres. Es una, sí, iba a decir una materia prima, pues no sé si llamar materia prima o un servicio público, no, un servicio primo, público pudiera ser, pero es algo fundamental para el avance de la sociedad tal como la entendemos en este momento. Pero eso no garantiza que el precio que se pague sea el justo. Y la palabra justo en economía es muy malévola, muy perversa, es muy difícil de caracterizar. Y, a ver si doy bien, y ya para terminar, provoca emisiones a la atmósfera. Claro, si lo que estamos combustionando son recursos fósiles, las emisiones no van a desaparecer, eso está claro. Y si lo vemos por bloques, aquí está despegando la India. Aquí se ve con mucha más claridad que lo que les decía antes. Qué curioso, ¿no? Que la India, un país emergente dentro de los BRICS, que antes aparecía allí como un importador neto, pero sin embargo está despuntando en lo que es las emisiones. Bueno, porque está llevando a cabo una actividad productiva y de intermediación fundamental. Bueno, pues vamos al papel de la energía eólica en este contexto, que ya ha aparecido tímidamente, pero que no la hemos caracterizado todavía en demasía. Bueno, como les comentaba antes, energías renovables complementarias para producir electricidad. Ese es su papel, esa es su función. Y mientras que la ciencia no avance más, ahí va a estar, y es bastante, ¿vale? Y como les comentaba también, que ya me adelanté, bueno, pues nos permite ahorrar emisiones comparativamente a si esa electricidad la producimos con petróleo, con carbón o con gas natural, ¿vale? Pero tenemos que tener muy claro que no son inocuas, no son o no significan impacto cero. Y aquí tienen un parque eólico de 8 aerogeneradores, lo que sería la eólica terrestre, tienen también un parque eólico nearshore en lo que es el dique del puerto, y saben, creo que quienes están aquí que son de la isla son conscientes de su impacto. Y dependen de la energía solar, es decir, mejor dicho, depende del sol. Si no hay sol, y esto no lo explicamos los economistas, esto lo tomamos prestado de los físicos y de los químicos, si no hay radiación solar suficiente, no vamos a tener también corrientes de vientos óptimas para poder disfrutar de la energía eólica. Pero el desarrollo eólico es muy problemático, y lo ha sido para unos países más y para otros menos desde el año 73, que empezó su andadura. Y con muchas tensiones socioeconómicas, territoriales, de ordenación del territorio, políticas, jurídicas, técnicas, etcétera, etcétera. No ha estado exenta de controversia. La evolución, bueno, aquí la tenemos y la veremos dentro de un momento. La eólica ha sido líder y aquí está la hidráulica. Vamos a ver, la energía hidráulica, tanto gran hidráulica como mini hidráulica, según los países está caracterizada como renovable o no. En algunos países la llaman energía renovable de gran capacidad y a veces incluso la ponen intermedia entre las fósiles y las renovables. ¿Por qué? Bueno, porque la energía hidráulica tiene más capacidad productiva, tenemos que tener agua almacenada tanto en los grandes embalses como en los más pequeños. Entonces, por ejemplo, en España, la Ley 54/97 del sector eléctrico la establecía con la gran hidráulica dentro de las fósiles en el régimen ordinario de producción y en el régimen especial ponía las renovables con una producción igual o inferior a 50 megavatios. Pero da igual, es una clasificación, en este caso técnica. Si vamos a la clasificación de los recursos que de René Passet o de Georgescu Roegon, bueno, pues está claro cuál es la definición de energías renovables que tiene que ver precisamente con esto. Ese es un esquema que el profesor Joan Ramón Doldán y yo les explicamos a los alumnos de cuarto curso de Economía en la Universidad de Santiago de Compostela, cuando cursan con nosotros Desarrollo Económico y Sostenibilidad, y se lo ponemos el primer día. Bueno, más de uno cae de la silla, porque aparte nosotros no dejamos en nuestra materia, no les damos las diapositivas. Sí, ya sé que me van a llamar malos, pero no le damos las diapositivas, para que precisamente atiendan, toman nota y después pregunten las dudas, porque si le damos las diapositivas no vienen a clase, casi con toda seguridad. Entonces, queremos tener público, o algo de público, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué recursos tenemos en el planeta? Bióticos, es decir, que tienen capacidad o están vinculados a un ser vivo, y abióticos que no.
Dentro de esto tenemos los renovables en sentido estricto, que son agotables. ¿Y cuál sería? Bueno, pues el renovable en sentido estricto es la biomasa. La biomasa, sobre todo la forestal, que si la, digamos, rasuramos a una intensidad superior a la que puede regenerarse, pues desaparece. Y después, desde el punto de vista biótico, tenemos los no renovables o agotables, que aquí es donde están los fósiles, y tenemos los continuos o inagotables, que serían, digamos, los clásicos. ¿Cuáles son los clásicos? Bueno, a riesgo de que si me escucha algún profesor me suspendiera si no tuviera la posibilidad, pues serían la eólica, que fue la que lideró todo este trayecto, y después está la solar fotovoltaica. Yo muchas veces, por simplificar, le voy a llamar solar, pero que sepan que ahí meto también la fotovoltaica, ¿vale? Porque si algún ingeniero me escucha me tiraría de las orejas y con razón, pero ya explico por qué hago esta simplificación. Vale, entonces, claro, ¿esto a qué me lleva? Me lleva a los renovables en sentido amplio. Claro, pueden ser limitados, pero hay reposición de stock. En el caso de la biomasa, la hay más lentamente, seguramente, de lo que puede ser su combustión para las actuaciones que se hacen. Normalmente, actuaciones muy locales, pues para, imagínense, generar calefacción pues de un centro médico, de una escuela o de edificios de uso más colectivo. Bien, ¿cómo ha evolucionado la generación eléctrica mundial? Ya estamos situándonos en el campo de actuación de la eólica. Bueno, pues fundamentalmente desde 1985 hasta la fecha ha sido con carbón, a nivel mundial, liderado por China, pero seguido detrás de la Unión Europea. Y después el gas natural, mucho menos el petróleo, pues que ya sabemos que el petróleo tiene poca amigabilidad con la producción eléctrica. El petróleo ya tiene su presencia donde la tiene que tener, en el sector petroquímico y transportes. Ahí está su liderazgo. La nuclear y las renovables son las que tiran de la producción eléctrica. La nuclear produce electricidad, esa es su función. ¿Vale? Y aquí, obviamente, están las renovables, como, pues, por ejemplo, la bioenergía o, que no he citado, las actuaciones mixtas con hidrógeno, que aún son experimentales y que se está hablando mucho de ellas, pero que también tienen serias limitaciones. ¿Vale? Entonces, ahí está su contribución. Bien, ¿cómo se ha instalado? ¿Cómo ha sido ese avance por fuente y escenario? Bueno, pues en las políticas que se han aplicado hasta la fecha, bueno, pues aquí vemos que la solar fotovoltaica es la que más ha destacado en general a nivel mundial. China es líder en producción solar y dentro de la Unión Europea, Alemania. Muchos dirían, esos datos están mal, tendría que ser España. No es España, es Alemania. Y curiosamente, teniendo España un índice de radiación mejor, es Alemania. Después veremos el porqué. Vale, y este es la previsión que se establece o que se cree va a seguir si el escenario no cambiara. Detrás de la solar está la eólica, pero a mucha distancia. Si vamos a un escenario de políticas menos agresivas desde el punto de vista ambiental, digamos una situación intermedia entre la situación actual y lo que sería una situación de emisiones cero, ¿vale? Sigue ya con una pendiente mucho más marcada, liderando lo que sería la solar y detrás la eólica. Entonces, son los dos motores de las renovables. Lo llevan siendo desde el año 2010, quizás 2005 en Dinamarca, pero la eólica empezó a despuntar en Dinamarca en el año 95, pero la solar 2000-2005 de forma ya mucho más destacada en Alemania. ¿Vale? Pero son las dos tecnologías que van a liderar. Y si nos vamos ya a la energía eólica, particularmente aquí la terrestre, ¿vale? ¿Qué datos tenemos? Bueno, pues miren, aquí tenemos la capacidad mundial instalada renovable a la red, es decir, capacidad eléctrica que se produce y va a la red de distribución, ¿vale? Y tenemos la hidroeléctrica, la eólica, solar, bioenergía y la geotérmica. Bueno, pues aquí no es muy fácil verla, pero la solar y la eólica en capacidad o potencia instalada son las que han ido aumentando. Pero miren lo que pasa con la hidráulica, con la hidroeléctrica. ¿Quién explica eso? ¿Por qué pasa eso?
¿qué fenómeno o qué problema serio está apareciendo ahí? El cambio climático. El cambio en el clima provocado pues, por el cambio climático, las emisiones, etcétera, etcétera. Claro, a ver, la hidroeléctrica, si no tenemos régimen de lluvias, no tenemos producción eléctrica. Ahí está la cuestión. Y es más, cuidado, porque régimen de lluvias y régimen de viento. Es decir, el cambio climático tiene la capacidad de alterar toda la producción eléctrica renovable. Por ejemplo, estos días, yo comentaba hoy a Idoia y a Fernando que está lloviendo en Galicia. Estamos en junio y está lloviendo en Galicia. Todo el mundo diría, bueno, es lo normal, en Galicia lluvia. Sí, es lo normal, pero es que hace 2 meses en Galicia llegamos a tener 30 grados. Y eso no es normal. Y llevamos los últimos 10 años que en marzo los turistas se fueron a la playa. El año pasado tuvimos un verano que empezó en junio y llegamos a octubre y no había llovido. Cuidado. Entonces, aquí las connotaciones son serias y además el impacto del cambio climático no se queda en un lugar. El cambio climático no se pone encima de China y se queda ahí. Ni se pone encima de Galicia y dice, yo de aquí de la frontera, por decirlo de una forma, no salgo. No, el cambio climático es global. Las corrientes, por lo que nos explican los meteorólogos y los físicos, las corrientes son globales. Y son las que explican, por ejemplo, grandes tsunamis o lluvias torrenciales en otras zonas que a lo mejor nunca las han tenido, como las que hemos tenido en el centro y sur de Europa hace pocos meses. Entonces, cuidado con esto. Bien, pero ahora, si nos fijamos aquí a la derecha, tenemos a lo que se llaman los 6 grandes, the Big Six, que son los líderes de la potencia eólica terrestre mundial. China. Y China, cuidado, que China empezó en el año 2006 con The Sunshine Law, la ley del sol brillante. Nunca mejor dicho, porque les salió redondo para la eólica y para la solar fotovoltaica. Y lo hicieron muy bien, porque lo primero que hicieron fue establecer beneficios fiscales para las empresas como Gamesa Eólica Española que se sentaran allí. Pero con una condición clave. Ustedes se sientan aquí, forman a la comunidad local, pero la propiedad de la patente se queda aquí. La propiedad del aerogenerador que ustedes desarrollen, que es donde está el valor añadido, se queda aquí. Lo pueden construir, lo pueden vender, lo pueden instalar, pero la patente se queda aquí. ¿Vale? Después, China sigue aumentando. Estados Unidos, bueno, ha tenido los mejores años en el periodo 2008-2012, después ha ido disminuyendo. Alemania, España, India y Gran Bretaña. España, por la política desarrollada fundamentalmente desde el año 2013, ha ido disminuyendo y ha sido superada por la India y también ha sido superada por Reino Unido y Alemania. Entonces, esta es la capacidad, cuando hablamos de capacidad es potencia eólica, es, digamos, el poder que tienen los aerogeneradores de producir. Normalmente la relación entre potencia y capacidad es de 1,8. Si tienen una capacidad de 1, van a producir casi el doble de la potencia. Depende de las marcas también, porque hay marcas más eficientes que otras, pero en promedio, para que nos podamos hacer una idea. Vamos a meter en el juego la eólica marina, que está tan de actualidad en España, ¿no? Bien, aquí podemos ver que la terrestre, la onshore, bueno, más o menos se ha mantenido, pero la offshore, la marina, aunque tímidamente, está despegando. Y no olvidemos que precisamente en los años 2011-2012 ha sido cuando la Unión Europea ha aprobado la estrategia de economía azul, el Path o the Blue Economy y la Green Economy Development, es decir, un paquete de actuaciones promoviendo la energía renovable y tanto en el ámbito marino como en el ámbito terrestre. Es curioso un detalle. La propia PAC, la Política Agraria Comunitaria, prima aquellos territorios donde el ámbito de la agricultura y la ganadería vaya acompañado del desarrollo y la instalación eficiente de energías renovables. En muchos de estos territorios, la instalación de estas prácticas renovables no ha sido eficiente ni respetuosa con el entorno. Pensando, por ejemplo, en el caso de Galicia, que es el caso más sangrante.
en estos aspectos. ¿Vale? Después le haré una referencia al respecto. Y con respecto a la eólica marina, no llevamos ninguna sorpresa. China a la cabeza. China ha llegado a tal situación en este momento que ha tenido que parar temporalmente de instalar parques eólicos porque la proximidad entre unos y otros era tan reducida que interaccionaban entre ellos y han llegado a romperse las palas de los aerogeneradores por los campos de atracción que generaban. Entonces, sentido común, por favor, sentido común. Aparte de seguridad, pero sentido común es el menos común de los sentidos. Y en el caso de los otros países, da la impresión que descienden, sí, la curva es descendente, pero se sigue instalando. Menos, pero se sigue instalando. La tendencia, salvo, aquí tenemos el caso de China, Países Bajos, que, bueno, lleva, dentro de lo que cabe, una actuación ordenada, veremos ahora por qué, porque ha seguido el modelo inicial de Dinamarca. Bien, ¿qué pasa con España? Pues España tiene un modelo eólico no modelo. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hay que saber que existe un modelo. Hubo un modelo pionero, que es el de Dinamarca. Este modelo nació en el año 1973. En ese momento, Dinamarca, por la crisis energética de entonces, se vio una tesitura muy difícil como país. Es decir, la factura que tenía que abonar para poder garantizar la calefacción, digamos, de su territorio era tan alta a nivel de petróleo que no la podía asumir. Y entonces hizo una reflexión muy básica, pero de mucho sentido común, que fue mirar dentro de su territorio si tenía alguna fuente energética en la que fuera rica. Y tenía el viento. Y bien que lo hizo. Es decir, desarrolló un modelo eólico ad hoc, a medida a sí misma, con una premisa que a quienes estudiamos el campo de la economía de energía nos parece fundamental, y es que no dejó a ningún agente fuera del modelo. Por ley, todos los agentes implicados estaban ahí representados. Estaban las empresas, estaba el ámbito financiero, porque toda actuación energética es intensiva en capital, no en la generación de empleo, pero sí en el uso de capital. Estaban los consumidores, estaban los propietarios de los terrenos, que después hablaré de ellos, estaban las asociaciones de consumidores, las universidades, estaban las asociaciones o economías de tercer nivel relacionadas con el ámbito del cuidado del paisaje, del entorno, es decir, todos estaban. Y esa quizás fue su gran baza para que triunfara. De hecho, si van a Dinamarca, verán que la configuración del territorio es un poco diferente a la nuestra, pero es muy raro ver que haya pueblos en Dinamarca que no tengan un aerogenerador pequeño que nutre de electricidad a un grupo de casas. Ojo, sin estar desconectados de la red. Y en Dinamarca opera E.ON, y E.ON todos los años tiene beneficios. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque ustedes saben que hace unos años aquí hubo el famoso impuesto al sol. Y el impuesto al sol, entre otras cuestiones, lo que dificultaba, digámoslo así, era la conexión de particulares a la red mediante autoconsumo o autoproducción renovable. E.ON nunca dejó de ganar. Entonces, este es un detalle importante para ellos. Otra cuestión importante, promovió un modelo asociacionista de propietarios. Empecemos por el principio. Vamos a ver. En el parque eólico que ustedes tienen ahí, en el Nearshore, en el del puerto también, pero sobre todo en este, ¿por qué se instalaron ahí esos aerogeneradores, ahí donde están en esa costa? ¿Por qué se instalaron ahí? ¿Por qué se escogió esa ubicación? Porque al menos durante 5 años, una empresa, la que fuera, puso ahí una torre e hizo mediciones de viento. Y esas mediciones fueron lo suficientemente óptimas para que se pudiese hacer una explotación industrial. ¿Vale? Entonces, ese terreno gana en valor. ¿Por qué gana en valor? Porque tiene encima un valor que es ese viento que podemos transformar en electricidad. ¿Mediante qué? Mediante la instalación de unos aerogeneradores, de unos molinos o turbinas que provocan esa energía eólica eléctrica. Entonces, ese terreno no vale lo mismo
que si no tuviera nada. Ese terreno es lo que Dinamarca caracterizó como solar eólico. Solar eólico es un solar de uso industrial y, por lo tanto, los propietarios de esos terrenos tienen derecho a una remuneración acorde al beneficio que se va a obtener de ellos. Detalle no pequeño. Detalle no pequeño. Claro, estos propietarios en Dinamarca, no todos son accionistas de la empresa cooperativa. Hay propietarios que dijeron que no. Dijeron, no, yo alquilo a la empresa el terreno y me conformo con el alquiler. Muy bien. Hay propietarios que dijeron, sí, yo quiero ser socio de esa cooperativa. El régimen de cooperativas es similar a la ley de cooperativas que hay en España, con algunas diferencias, pero similar. Y al mismo tiempo, pues, alquilo mi terreno. Esto le dio garantía jurídica a los propietarios de los terrenos y los metió directamente dentro del sistema. Esto tiene que ver, y antes lo comentaba con Fernando, con una problemática que la profesora Eleonore Ostrom, premio Nobel, estudió hasta la saciedad con lo que ella llamaba la tragedia de los comunes, es decir, el viento es un bien libre. Todos disfrutamos del viento. ¿En igual medida? No. Nosotros disfrutamos del viento, del aire, porque nos sirve pues, para nuestra función básica, que es la vida. Pero nosotros no tenemos capacidad, o yo por lo menos no la tengo, para esa explotación industrial del viento. Este modelo danés permite salvar esa, digamos, esa brecha, esa falla. ¿Se da en España? No. En España se ha dado tímidamente en Cataluña, en algunas asociaciones cooperativistas. En el resto de comunidades autónomas, lo que se ha desarrollado es un modelo inicialmente del año 95 al año 2005, primero de compra de terrenos, pero ya las empresas vieron que no eran rentables y se pasaron al alquiler. Pero ojo con el alquiler, porque en el alquiler no todo vale. Imaginen que este cuadradito es la base del aerogenerador y que cae una finca de Idoia. Entonces, Idoia, enhorabuena, porque los metros cuadrados de la base del aerogenerador de la Zapata es por lo que vas a cobrar más. Y más depende de cada empresa. Y además depende de la capacidad negociadora de la gente. Imagínate que Fernando y tú sois vecinos, entonces van a venir los representantes de la empresa. Esto que estoy contando es verídico y es lo que ha pasado en Galicia. Y entonces van junto a tú y dicen, Idoia firma, porque Fernando ya ha firmado, y si no firmas te vas a quedar sin nada y él se va a llevar todo. Entonces tú dices, caraina, ¿cómo va a ser que Fernando se haga rico y yo no? Pues entonces nada, yo tengo que firmar. Ah, muy bien, tú firmas, pero cuidado, el aerogenerador es lo que más vale, por lo tanto es lo que más te van a pagar. Nos vamos a mover unos metros y a partir de esta distancia ya menos. Si salimos fuera de lo que es la distancia de vuelo de las aspas, menos, hasta tener que pueda haber lo que se llama una distancia de seguridad, donde tú la cedas pero no cobres nada. Entonces, cuidado con esto. Y después otra cuestión importante, que es la fiscal. Si tú no estabas obligada a hacer la declaración de la renta, no te preocupes, porque ahora sí que vas a tener que estar obligada, porque vas a tener que emitir factura por el alquiler, que es el concepto en el que te van a pagar, y vas a tener que liquidar el IVA. Cuidado con esto. Entonces, este es el modelo de España. Otra cuestión importante. ¿Y qué pasa si viene y me dicen que me voy a hacer multimillonaria con un aerogenerador, cosa que no es cierta, y yo no digo, no estoy de acuerdo, no. De eso nada. Bueno, pues entonces se pasa al Tribunal del Justiprecio y se aplica automáticamente la ley de expropiación forzosa, que si no recuerdo más es del año 56 o 58 en España. Porque es de utilidad pública. Entonces, bueno, por eso le llamamos el modelo no modelo. El modelo de Dinamarca, ojo, Francia, Alemania, Gran Bretaña, lo cogieron y lo adaptaron, no lo copiaron.
Nosotros no decimos que aquí sirva el café para todos, no sirve. Seguramente el modelo danés en su totalidad aplicado a España no sirve, pero podemos sacar las lecciones de de Dinamarca y traerlas aquí. Seguramente, ya les pongo el caso de Galicia, muchos problemas que ha habido, la falta de aceptación social que ha habido en Galicia no habría existido. No habría existido. En este momento, por ejemplo, estamos en una situación donde de 70 proyectos de parques eólicos que se han presentado, 60 están paralizados en este momento por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. ¿Y por qué? Porque incumplen lo que es la Declaración de Impacto Ambiental. No es una broma. No es una broma, porque esto también, pensando, hay empresas que hacen bien las cosas, y esto también me gusta decirlo, hay empresas que han hecho bien las cosas, que han tenido en cuenta a los vecinos, que han tenido en cuenta las distancias a las casas, pero si de 70, 60 no están bien, la proporción no es buena. La proporción no es buena, y hay mucha oposición. Por ejemplo, en el caso de Galicia, hay un lema que dice eólica sí, pero no así. Bueno, pues ese eólica sí, pero no así, se asienta en parte con esto. Después veremos que, por desgracia, este modelo no es exclusivo de Galicia. Se da en más territorios. Entonces, como les comentaba, la importancia del solar eólico. En el caso de Dinamarca, fíjense, el 85% de la propiedad en manos de los propietarios. El 85%. Pero las empresas también están ahí, las tecnólogas están. La industria promotora está. Y ellos, en relación a la parte de la propiedad alícuota que tienen, así tienen un beneficio. Porque no olvidemos que la energía eléctrica eólica entra prioritaria en el sistema, se vende toda. Y ahora es verdad que no existen primas, pero hay preferencia de ventas. Imagínense antes, desde el año 95 hasta el año 2008, prácticamente, que existían en España las primas a las renovables. ¿Y eso qué era? Bueno, pues lo que nos estaba indicando era que cuando las tecnologías son inmaduras, las administraciones públicas todas, y esto lo han hecho todas, las fomentan. ¿Cómo? Con las primas o con los certificados verdes, que era también una forma de prioridad a la venta. Pero lo que no puede ser es que si yo creo un modelo donde dejo fuera al representante local, a las comunidades locales, ese modelo va a fallar. ¿A quién le va a ir muy bien? Claro, a los propietarios del capital, que pues veremos que en el caso de Galicia el 80% está en fondos de inversión de Estados Unidos. Claro que le va muy bien, pero el beneficio no queda aquí. Y por lo tanto, el interés del respeto por el entorno, por el ambiente es menor, porque quien recibe el beneficio y el lugar donde se aplica está a miles y miles de kilómetros. Ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, pues casi se podría aplicar aquí este resumen. Después, otro elemento importante que ya se lo adelanté ahora. Las estrategias de energía danesas, ¿vale?, tenían muy en cuenta que era importante la protección de la propiedad local, la protección del entorno, de las comunidades locales. Las comunidades locales iban a sufrir un impacto. Ese impacto ambiental sobre el entorno tenía que ser el menor posible, pero seguía siendo un impacto. Por lo tanto, tendrían que recibir el beneficio y cerrar las puertas a la actuación especuladora. En la medida de lo posible. Esto no quiere decir que no entraran ahí los fondos de inversión, pero no tanto o no de forma dominante como en otros países. Alemania tomó buena cuenta, Francia, Reino Unido, incluso Japón. El caso de Japón a mí fue uno de los que más me sorprendió, porque Japón lo hizo a su manera, pero lo hizo. Entonces Japón lo hizo poniendo a disposición de la ciudadanía lo que ellos llaman fondos soberanos renovables, que era lo siguiente. Eran unos fondos que, digamos, centralizaban lo que era el coste de poner en marcha los parques eólicos. Y ahí las personas japonesas que querían podían depositar sus ahorros y, por lo tanto, eran accionistas del parque eólico. Fue curioso porque pusieron en marcha, creo que recordar, 4 fondos soberanos, y de estos 4 fondos soberanos, el 70% de la propiedad estaba en manos de amas de casa. Los ahorros que tenían, ellas lo habían destinado al parque, al aerogenerador, a la parte que fuera.
Y era curioso porque se iba a ver, incluso en alguno de ellos, se permitía pues que, bueno, pues dentro de su cultura estaba como muy bien visto, iban allí, el entorno estaba muy protegido, tenían áreas de descanso, incluso colaboraban en lo que era la limpieza, digamos, del entorno, que bueno, que para mí desde nuestra cultura a lo mejor no es fácil de entender, pero bueno, también hay una cultura industrial, hay un turismo industrial, que desde esa perspectiva, pues ¿por qué no? Entonces, quiero decir, no se excluyó la comunidad local, y esto es fundamental para el éxito de cualquier actuación energética, porque hay que compensarles en base al impacto que van a recibir. Insisto, no hay impacto cero. ¿Vale? Bien. Y otros ejemplos de actividad cooperativista. Miren, estos se han dado fundamentalmente en Europa y uno en Estados Unidos. Son iniciativas de producción, algunas son solamente eólicas, pero son sobre todo mixtas. ¿Cuándo son mixtas? Cuando compaginamos a la par por lo menos dos tecnologías renovables. Normalmente son eólica y solar fotovoltaica. ¿Dónde se dan? En el ámbito local, sobre todo municipal. Entonces, por ejemplo, EcoPower en Bélgica en el año 2001 tiene más de 24.000 socios por una producción de 19.000 megavatios hora. ¿Y qué es? Es una combinación de paneles fotovoltaicos y aerogeneradores y una central de cogeneración. Y por lo tanto, tiene un capital acumulado de 13 millones de euros. Producen electricidad con esa tecnología en el entorno rural. Es rural. 24.000 socios. Y aunque aquí no se lo pongo, bueno, ya les adelanté antes que las actuaciones energéticas no son intensivas en la generación o en la producción de empleo de calidad. Después veremos los ratios y son muy bajos. Pero, por ejemplo, en esta de EcoPower, bueno, pues para ellos fue un plus que para el mantenimiento de estas centrales o de este combinado, pues crearon 6 puestos de trabajo. Son pocos, pero son 6 puestos de trabajo de calidad directos y estables en el tiempo. Por ejemplo, Winfang, uno de los más antiguos en Alemania, del 92. Bueno, pues se dedican en el ámbito rural a gestionar a la par parques eólicos, puertos solares y mini centrales hidráulicas, pequeñas centrales hidráulicas. Siempre en el ámbito rural y beneficio en el ámbito rural. Claro, esto ya nos rompe el esquema, porque ese concepto de protección de interés por la comunidad local aquí no existe. Entonces, si no existe, no podemos pensar que el respeto por el entorno y por el ambiente sea, digamos, el elemento que abandere. Es imposible, porque ya no está en el tablero de juego. Y es importante, a mi juicio, tenerlo en cuenta. Uy, perdón a los técnicos que estoy seguido, lo siento, ríñanme para que pare de hacerlo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Dakota del Norte, en el año 2010, una producción de 115 megavatios hora, pero fíjense, es el proyecto eólico más grande puesto en marcha por una cooperativa rural de consumidores, Dakota. Tiene más de 130 sistemas rurales en 9 estados y de él se benefician 2,8 millones de personas en Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, existe. La cuestión es tener voluntad, por lo que estamos viendo. Y estos datos son datos públicos, datos cogidos de fuentes públicas, simplemente analizándolos y cruzándolos y explicando lo que significan. Bien, no modelo de España. No ha habido nunca una norma eólica integral. Es decir, así como en Dinamarca hay una ley específica eólica. Incluso en China, la del 2006, recuerden, la del sol brillante. En Alemania, que también ha tenido varias y sucesivas. Es decir, una ley eólica, integral, renovable, que considere deberes, obligaciones, beneficios de todos los agentes implicados afectados. De todos. No lo hemos tenido. Tenemos la ley 54/97, que es una norma, a mi juicio, estructural y muy importante en España, pero su función es la que les comentaba antes, nos diferencia entre el régimen ordinario y el régimen especial. Ahora ya no hablamos del régimen ordinario especial, pero nos marca ese límite de los 50 megavatios, que es muy importante. Aquí tenemos que tener también en cuenta otra cuestión importante, que es la siguiente.
Si un parque eólico no supera los 50 megavatios y está dentro de una comunidad autónoma, la gestión, la autorización corresponde a esa comunidad autónoma. Hablo de terrestres. Si están más de 2 comunidades autónomas, independientemente de la potencia, depende de Madrid, del Ministerio. Y si supera los 50, también depende del Ministerio. La eólica marina depende toda del Ministerio. Toda. La potestad sobre las aguas territoriales depende del Ministerio, del Gobierno. Entonces, lo digo porque a veces también es difícil de entender. En un momento, por ejemplo, para que se hagan una idea, miren, creo recordar que fue en el último gobierno del presidente Zapatero, había una norma que había establecido el gobierno de entonces que se conocía como el registro de preasignaciones. ¿Y esto qué era? Era lo siguiente. Algo que, en cierta manera, tenía sentido. Imagínense que en la península, o mismo aquí, imagínense que aquí en Lanzarote, bueno, pues la red eléctrica tiene una capacidad. Y que de repente, a quien le corresponde, decide poner 10 parques eólicos. Bueno, ya no habría los pueblos de Lanzarote, porque no sería donde colocarlos, pero que lo quiera poner. Para que eso sea posible, lo primero que tenemos que mirar, o algo de lo primero, es que la red eléctrica tenga capacidad para absorber esa electricidad. Porque no puedo volcar a la red indiscriminadamente electricidad, porque puede provocar una hecatombe. Entonces, el registro de preasignaciones, en ese momento, para lo que servía teóricamente era para ordenar que la potencia eólica que quisieran instalar las comunidades autónomas tenían que comunicarla a Madrid, y en Madrid se veía si toda esa potencia eólica que querían poner en los distintos territorios tenía encaje dentro de la capacidad de la red. Más que nada porque a lo mejor teníamos que reforzar la red o teníamos que decir, no, aquí no puede ser, tenemos que esperar por cuestiones técnicas. Entonces, esto es más difícil que decir muchas veces que, uy, pues en Galicia hace mucho viento, en Tarifa hace mucho viento, vamos a poner ahí aerogeneradores. No, no, es más difícil que esto. Hay unas cuestiones técnicas de seguridad de suministro, de capacidad de la red que también tenemos que tener en cuenta. Y también hay otro detalle importante, y me vuelvo a ir a Dinamarca. En Dinamarca hay una característica que seguramente su propia orografía se lo permite y que quizás aquí no, que es la siguiente. En Dinamarca, las grandes centrales de producción eléctrica están muy cerca de los grandes centros de consumo. ¿Eso qué permite? Bueno, permite ahorrar red, pero permite también minimizar las pérdidas de electricidad en el transporte, que este es un elemento del que muy pocas veces se habla, pero que es importantísimo. Hay pérdidas de electricidad. ¿Y esas pérdidas de electricidad por qué se producen? Bueno, pues por la propia circulación y porque el mantenimiento de la red no es precisamente barato. Aparte, en España, en nuestro sistema, por un lado tenemos el operador del mercado ibérico eléctrico, que tiene a España y tiene a Portugal, aunque Portugal tiene sus competencias y España la nuestra, pero obviamente estamos interconectados, no puede ser de otra forma. Pero después está Red Eléctrica de España, que su propio nombre lo indica. Red Eléctrica de España es la que se encarga de la gestión de la red y está también en ese juego, y lo digo con todo respeto, del mercado de la oferta y de la demanda. Entonces, no olvidemos la capacidad de la red, que es muy importante y es costosa. Y es muy costosa. Entonces, aquí estamos haciendo un encaje de bolillos a ver si todo queda perfectamente en su lugar. Pero si ya empezamos dejando fuera a un agente fundamental, vamos mal. Después, es curioso, no tenemos esa ley integral de desarrollo eólico, pero hemos tenido plan de energías renovables, hemos tenido ley de actuaciones parciales y de fijación de precios sucesivas. En algún momento hemos tenido hasta más de 50 normas de distinto rango vigentes en cuestiones eléctricas. Era una locura. Si teníamos que mirar o dar una valoración sobre determinado aspecto, se pierde uno, ya no sabe por dónde empezar. Y después tenemos una ley muy importante, la Ley de Impacto Ambiental del 2013, que dice que debe tenerse en cuenta el tamaño, la ubicación y el posible fraccionamiento en la tramitación y acumulación de actuaciones en zona determinada. Es lo que yo le llamo cariñosamente la trampa de los 50 megavatios.
Imagínense ustedes que este tablero representa un terreno apto para instalación eólica, ¿vale? Y que hemos hecho las mediciones y que aquí nos da tranquilamente para instalar 150 megavatios. Claro, 150 megavatios pueden ser 3 parques eólicos de 50. 3 parques eólicos de 50, recuerden lo que les dije antes, no va a tramitación estatal, la tramitación administrativa y ambiental es más simple y, por lo tanto, es más fácil de obtener la declaración positiva de impacto ambiental. Ah, pero es que el terreno sigue produciendo 150 megavatios y seguramente unos 50, como es el caso muy habitual en España, va a estar explotado por empresa promotora A1, la otra empresa promotora A2 y la otra empresa promotora A3. ¿Es la misma empresa promotora? No, no es la misma empresa promotora, pero es el mismo grupo empresarial. La ley 54/97 dice que se prohíbe que la misma empresa realice en España las actividades de producción, comercialización, distribución, transporte y venta de la energía, pero no dice nada que el mismo grupo no lo pueda hacer. No la misma empresa, pero no el mismo grupo. Es que los economistas, cuando nos ponemos a investigar cosas, miren ustedes hasta dónde llegamos, ¿no? Y después, lo que les comentaba antes, toda actuación energética es intensiva en el uso de capital. En promedio, instalar 1 megavatio en eólica puede costar 1 millón de euros. En promedio, ¿eh? 100.000 euros abajo, 100.000 euros arriba, dependiendo también de la tecnología que compre, en promedio, ¿vale? Y depende de la zona. Claro, si yo voy a instalar varios parques eólicos y compro muchos aerogeneradores, me van a salir más baratos, pero vamos a poner una cifra así, redondeando. Pero en el caso del empleo no es así. Una cosa es que cuando comentamos en empleo vinculado a la eólica, sumemos todos los contratos de todas las personas que en algún momento en la cadena productiva han formado parte, y otra cosa es hablar de empleo fijo, continuo, de calidad. Es muy distinta la percepción. Teniendo en cuenta lo que la asociación APA en el año 2009 realizó un estudio, y precisamente en el año 2010, que fue cuando se defendió mi tesis doctoral, teniendo en cuenta esos estudios de otras universidades, bueno, pues llegamos prácticamente a la misma conclusión que está aquí, es que el empleo directo fijo en la construcción e instalación de parques eólicos es prácticamente el 25%, con una relación de 13 personas por año y megavatio. 13 personas por año y megavatio. Y en operación y mantenimiento, un empleo por cada 5 megavatios. Y además teniendo en cuenta que operación y mantenimiento son las actividades o son los empleos más cualificados, más técnicos, porque en el otro caso, sin restarles importancia, al contrario, que tienen muchísima, normalmente en las actividades de construcción e instalación hay empresas que lo que están haciendo es un mismo año rotar. Primero están en un parque eólico, después se van a otro y a otro. Y es más, normalmente las empresas promotoras eólicas están vinculadas dentro del mismo grupo a empresas constructoras y a empresas financieras, es decir, tienen accionistas coincidentes. Entonces, es como un pack que funciona todos juntos. Problemática de la repotenciación. Y ya estoy en el tiempo, ya paro ahora. Problemática de la repotenciación, que me dijo, ten cuidado con las 7:30, son las 7:30 para ahora. ¿Qué pasa con la repotenciación? Cuidado, es problemática y es curioso porque hace 2 semanas la ministra Teresa Rivera dijo que a partir de ahora iban a tomar más en serio el tema de la repotenciación. En este momento, cuando hay repotenciación, lo que es la presentación del nuevo impacto ambiental, o sea, la declaración ambiental, es un requisito que ya prácticamente no se pide. ¿Qué es la repotenciación? A ver, la repotenciación es un desmantelamiento parcial de un parque eólico. De forma que, ¿qué? De forma que los aerogeneradores que ya han quedado obsoletos pasan a ser sustituidos por aerogeneradores nuevos, pero no son de la misma potencia. Seguramente los aerogeneradores que se van a sustituir tendrán una potencia inferior a 1 megavatio,
serán seguramente de 650 a 950, pero ahora los que se están poniendo son de 2 megavatios mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si antes tenía un parque eólico de 15, ahora seguramente tendré un parque eólico de 7, con mucho, o de 6. Pero ojo, las zapatas de hormigón no me van a servir. Las canalizaciones de la red no me va a servir, con lo cual tengo que volver a hacer otras zapatas y otras instalaciones. Entonces, cuidado, menos aerogeneradores, pero de mayor dimensión y mayor impacto, cuando menos visual. Fíjense cómo cambia. El aerogenerador de 8 o 10 megavatios, ¿vale?, que ya ahora mismo en algunos países queda obsoleto, en Escocia, en el mar de Escocia, el de 8 y 10 ya queda pequeño, Bueno, pues un Airbus 380 parecido al avión que me ha traído a mí desde Santiago hasta aquí, bueno, pues lo que es la envergadura, ¿no?, del diámetro de las palas, pues mire, fíjense, supera lo que sería lo de las alas en ese avión. Como para no pensar, y ojo, la altura y el impacto visual. Es decir, antes hablábamos de Dinamarca. Dinamarca, Suecia, sí que tienen un parque marítimo muy importante. Y yo casi me atrevería a decir, a mí no me disgustó verlo. ¿Pero por qué? Primero porque teniendo en cuenta lo que nos dicen los expertos en corrientes marinas y en la dorsal marina, allí es mucho más recta, allí no hay una riqueza pesquera o marisquera como puede haber en otras latitudes y están más metidos en el mar. E incluso el diseño, pues yo a mi juicio y por lo que nos explicaban, estaba cuidado. Es decir, hasta ese turismo industrial, si me lo permiten, en el centro del mar no era desagradable, en el centro del mar. Otra cuestión muy distinta es cuando estamos hablando de instalar aerogeneradores en el mar, que los puedo ver perfectamente desde la costa de Lanzarote. Después hablaremos de la eólica marina para España, en particular para Canarias. Pero, bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta, el impacto visual y el impacto acústico. Es cierto que con respecto a esto, la tecnología ha avanzado muchísimo. Antes les comentaba el caso de Siemens. Yo no estoy pagada por Siemens, pero es cierto que cuando hablamos de rentabilidad es una tecnóloga que tiene una altísima calidad y una muy buena relación calidad-precio en la maquinaria que ellos realizan, muy bien señalizada también con balizas y con otros sistemas, incluso para el tema de colisión de aves, por lo que nos comentan los profesionales, pues, por ejemplo, de la Universidad Politécnica de Madrid, que trabajan con nosotros. Pero con todo, y creo que esto es de sentido común, pues si hay zonas de paso de aves, hay que también tener eso en cuenta a la hora de valorar la instalación de los parques eólicos. Ya para acabar, ya estoy acabando este bloque, si me lo permiten. Este gráfico lo incluimos en un artículo científico que publicamos el profesor Joan Doldán y yo en el año 2020. Y aquí tenemos lo que sería, en línea roja, la potencia eólica acumulada en España, y aquí está la sucesión de las distintas normativas eléctricas aplicadas en España, ¿vale? Desde la Ley 54/97 hasta lo que serían reales decretos y leyes como pueden ser, pues, de medidas excepcionales financieras que se aprobaron en el año 2013-2014 para frenar el impacto de la crisis sistémica que todos los que estamos aquí recordamos. Este gráfico, claro, aquí también nos permite ver una lectura financiera. Y es que, como les decía, la instalación eólica exige mucho capital detrás. Aquí precisamente estábamos en el impacto de la crisis financiera y todo fue a menos. ¿Por qué? Porque no había detrás ese flujo de capital necesario. Los bancos cerraron el grifo para financiar los parques eólicos. Sin embargo, en Dinamarca hubo parques eólicos que se instalaron o que se acabaron de instalar porque el aporte venía de fondos que estaban en manos de pequeños propietarios. El impacto de la crisis fue global para todos, pero cuando hay diversificación en la financiación y, por lo tanto, en el beneficio, cambia también el impacto. En el caso de España, en España hay 3 regiones, Galicia, Castilla-La Mancha aquí y Castilla-León, que tienen un impuesto para los parques eólicos. Un impuesto que grava el impacto ambiental asociado a los parques eólicos.
Cada comunidad autónoma tiene su norma. En el caso de Galicia, los parques eólicos hasta 3 aerogeneradores, independientemente de la potencia, no tributan. Los parques eólicos entre 4 y 7 aerogeneradores tributan a 2.300 euros por cada aerogenerador. Por cada aerogenerador. Es un tributo anual. De 8 a 15, 4.100 y mayores de 15, 5.900. Si repotencia un parque eólico, puede darse el caso de que muchos parques eólicos paguen menos o no paguen nada. Depende del aerogenerador que instale. En el caso de Castilla-La Mancha, que sería aquí, Castilla-La Mancha tiene una filosofía totalmente distinta y es por potencia. Pagan todos los aerogeneradores, todos los parques eólicos, pero van por potencia. Más de 500 kilovatios, 2.000 euros cada aerogenerador. Entre 500 y 1.000, 3.800. Pero fíjense, los más de 2.000 kilovatios, los 2 megas, que son ya los que hay ahora y que ya están quedando obsoletos, 12.000 euros cada aerogenerador. Castilla-La Mancha. Vamos a Castilla-León. Castilla-León, menos de 2 no pagan, pero ellos no tienen ninguno de menos de 2. Pero entre 3 y 7, 489 euros cada aerogenerador. Entre 8 y 15, 871. Pero a partir de ahí, lo que hacen es discriminar que tengan más de 15, pero graduándolo en función de la potencia a instalar. Claro, ¿qué pasa? Al final pasa que los de que tengan más de 15 aerogeneradores y más potencia, pagarán más. Entonces, para mí, el modelo, el más injusto, hombre, para mí el más injusto es el de Galicia. El menos malo, el de Castilla-La Mancha, pero lo adaptaría también, lo graduaría. Quizás haría un híbrido entre estos dos. Todos tendrían que pagar. Ojo, claro, yendo a estas tesituras también tendrían que pagar todas las actuaciones fósiles, también se tendría que pagar pues, por la construcción de autopistas, también se tendría que pagar, bueno, las aguas embalsadas pagan, que hay un impuesto para esto. Bueno, aquí tendríamos campo y cancha para mucha discusión de una política fiscal ambiental adecuada. Pero esta es la realidad que tenemos. Por lo tanto, hay diversidades regionales y territoriales que cada vez, digamos, complican más las reglas del juego. Ya acabando. Idoia, déjame 5 minutos y ya acabo. Estos son datos que cogí precisamente el lunes de Red Eléctrica de España. Son datos públicos, ustedes los pueden consultar. Hasta el año 2023 está la potencia instalada del 19 al 23, lo pueden coger desde antes, lo que pasa es que no les permite descargar la gráfica, pero sí la pueden visualizar, es gratuito, lo tienen en el visor, en Redeia se llama, de la potencia por tipología del sistema eléctrico nacional. ¿Vale? Entonces, la hidráulica, que es curioso, pero vemos que aquí la hidráulica, a pesar del impacto del cambio climático, más o menos no ha tenido grandes variaciones. Y en estos años sí que ha habido pues, periodos de no disposición de lluvias. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues lo que dicen los físicos. Ha llovido menos, digamos, espaciado en el tiempo, pero ha llovido más concentrado en determinados momentos puntuales. ¿Vale? Bien. Fijémonos que el carbón cada vez va a menos, estamos en el periodo de descarbonización, la nuclear se mantiene estable, pero vamos a la eólica, aquí está aumentando. ¿Vale? Pero la solar fotovoltaica, comparativamente, avanza mucho más. ¿Vale? La solar térmica, que es la que está aquí, normalmente solar térmica para agua caliente sanitaria, era la que hasta hace poco, bueno, pues en nuestros hogares había. En nuestras casas también podemos poner solar fotovoltaica, tenemos que hacer el procedimiento administrativo correspondiente, normalmente lo hace una empresa instaladora que ya está puesta en esas lides, no es conveniente que nosotros nos pongamos, más que nada porque es un proceso tedioso, no porque sea imposible, ni mucho menos porque no lo permita la ley, simplemente por la agilidad y la afinidad con el procedimiento. Pero fíjense cómo, bueno, pues aquí, digamos, este grueso renovable ha ido aumentando, lidera la producción, en este caso, de potencia eléctrica en el sistema nacional. Bueno, con todo, aquí sí que ya se ve la variación, claro.
lidera, pero esto depende mucho del régimen de vientos que tengamos. Entonces, claro, en el año 2023 ha ido aumentando, pero claro, el total acumulado aumenta, pero aquí vemos la variación. Depende, claro, si no tenemos viento y el cambio climático afecta muchísimo, podemos poner muchos parques eólicos, pero si no tenemos viento no funciona. Y también depende de lo que contribuyan las otras energías, porque cuando se va a vender la electricidad, pues en un momento dado hay parques eólicos que están parados por cuestión de mantenimiento o porque en ese momento interesa que entre más nuclear o porque entre otra tecnología que está produciendo. Eso también es así. Estos son datos públicos de la Asociación Eólica de España, que también los tienen disponibles en su página web, y aquí están los datos de la potencia. En cuota de mercado, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía. Son las 5 comunidades autónomas que lideran el mercado. Pero estos datos, estas cifras, si las pudiésemos poner con las cifras desde el año 95, ¿qué nos están indicando? Bueno, pues nos están indicando que, por ejemplo, en el caso de Galicia, perdió el liderato. Galicia fue, desde el año 95 al 2000, líder de España y prácticamente región líder en Europa. Pero la política llevada a cabo y también, pues poco a poco, el impacto del cambio climático ha jugado en contra de sus intereses. Y aquí está la evolución anual acumulada. Claro, aquí se ve perfectamente el impacto de la crisis sistémica. Aquí se ve. No ha habido fondos. Si no hay fondos, no hay promoción renovable, no se instala. Es que es de sentido común, no se instala y aparte, bueno, en este momento coincidió justo en el año 2013, creo recordar, en el gobierno de Mariano Rajoy, fue cuando se pararon las primas eléctricas y por lo tanto tuvo también su impacto correspondiente. Muchas promociones pues, que estaban en marcha, al no tener el apoyo se pararon porque no tenían garantizada. Y aquí está la cobertura de demanda eléctrica por eólica en cada comunidad autónoma. En el caso de Aragón, prácticamente el 100% es eléctrico, pero por ejemplo, en el caso de España el promedio está en el 24%, Galicia está por encima, pero esto desmonta una de las grandes inexactitudes que sí que muchas veces he tenido que explicar. Y, por ejemplo, se dice muchas veces, y se dice a nivel también nacional, que Galicia exporta energía eólica porque ya le sobra para cubrir su demanda eléctrica. No, Galicia importa energía primaria, fósil, fundamentalmente petróleo, y después exporta, sumando la eólica que tiene. Aquí hay dos juegos de palabras, si me lo permiten, antes de ir al descanso. La energía primaria es petróleo, es energía primaria, carbón es energía primaria, gas natural es energía primaria. La energía secundaria la tenemos encima de nuestras cabezas, es la electricidad. La energía secundaria es la que yo obtengo cuando quemo la primaria. Entonces, ¿cuándo puedo exportar electricidad? Cuando tengo renovable, pero si no me llega, cuando tengo en mi sistema energía primaria que compro, que quemo, que transformo, que me produce electricidad y con el excedente lo vendo. Pero, ojo, Galicia aquí dice que tiene un 54,9%. Si miro el balance energético de Galicia, publicado por la propia Xunta de Galicia, no me dice este dato, me dice menos. En cualquier caso, importo energía primaria, la quemo, le sumo la electricidad eólica que produzco dentro y después si me sobra la vendo. ¿Vale? Y eso para el resto de comunidades autónomas. En el caso de Canarias, 16,2%. O sea, la energía renovable, en este caso eólica, cubre, según la Asociación Eólica de España, en el caso de Canarias, pues cubre este dato. Entonces, bueno, ahí, claro, en el caso de Canarias, el hecho de ser una isla ya es un elemento importante, condicionante, pero bueno, eso no quita que hay que hacer un ordenamiento eólico completo. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto para acabar? En que el modelo eólico, no modelo, desarrollado en España, ha sido particularmente muy productivista por parte de la Administración pública, en el sentido de que ha alentado la participación en este negocio del sector empresarial, pero ha dejado de lado, porque no se ha considerado a los pequeños inversores, a las comunidades locales, y es más, ha provocado inseguridad jurídica, que eso es algo tremendamente peligroso.
Fíjense, en el caso de España, inversores de fuera, en este caso catarís, llegaron a denunciar ante el Tribunal Europeo a España por inseguridad jurídica en el ámbito eólico, en particular en inversiones en Galicia, porque cambiaron la norma sucesivamente y, claro, lo que valía en una norma ya no vale en la siguiente, y a un inversor lo que le hay que dar es seguridad. Seguridad. Cualquiera de nosotros, si tenemos un capital, por pequeño que sea, y lo queremos invertir en una actividad, lo primero que vamos a buscar es seguridad y tranquilidad en el desarrollo de esa actividad, porque entonces podemos percibir un beneficio esperado de la explotación del mismo. El caso de Galicia, el 40% de potencia instalada en zonas protegidas Red Natura 2000. Caso más sangrante, en la provincia de Lugo, una sierra protegida que se llama Serra do Xistral. Es una zona con una riqueza arqueológica tremenda. Bueno, pues los informes de impacto ambiental dijeron que no había tal impacto, se instalaron parques eólicos y ahora no se pueden sacar. Entonces, es cuestión a tener en cuenta. Y el problema a tener aquí es que, claro, el miedo ¿dónde está? ¿Se va a trasladar a la eólica marina este modelo? ¿Este no modelo, con sus fallos? Debiéramos de pensarlo. Claro, nuestra competencia está donde está, nuestra capacidad de actuación, pero las advertencias están en el horizonte. Con esto sí que acabo. Fíjense, en el caso de Galicia, el 80% de la potencia eólica instalada está en manos de fondos de inversión internacionales. Solamente el 12% restante en manos de empresas, digamos, de capital gallego. Es cierto que el capital no tiene patria, esto es lo primero que hay que decir, pero aún así, aquí, en el primer estudio, además utilizando una metodología que la metodología de relaciones de Donholf, y Donholf es un psicólogo que además, profesor de la Universidad de California del Sur, empezó a estudiar las relaciones de poder que estaban detrás de la financiación de las campañas políticas en Estados Unidos. Y vio, haciendo simplemente unos esquemas de dinámica de sistemas, cómo unos grupos de interés financiaban a determinados partidos políticos. Pues a mí me pareció muy interesante para aplicarlo a la energía eólica. Y claro, ¿qué es lo primero que vemos? Vemos que los parques eólicos en Galicia son propiedad de Acciona, es de aquí, Iberdrola, nos suena de aquí, Naturgy, la antigua Unión Fenosa, pero si es de aquí, es de la tierra. Bueno, lo estamos diciendo demasiado pronto. O Fomento de Construcciones y Contratas, en su momento, de la familia Coplovis. Bien. En el caso de Galicia, pues aquí tengo empresas como Norvento, pues de unos hermanos de Lugo. Ya, pero es que si seguimos analizando las entrañas del poder, vemos que no es exactamente así. Vemos que estas empresas que les acabo de citar, Iberdrola, EDP de Portugal, E.ON, Fomento de Construcciones y Contratas, en su capital social están participadas. No puse esa presentación, pero se veía los fondos de inversión, pero están fondos de inversión como el Gran Fondo Soberano de Luxemburgo, los dos fondos soberanos de Qatar, HSBC del Reino Unido, Capital Investment Group, que es uno de los más dominantes de Estados Unidos. Y ahí se va el 80% de los beneficios. Quien pone la pasta se lleva los beneficios. Ahora sí, nos vamos al descanso, ¿no?